Bien, arranquemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a explorar la increíble y francamente dramática historia de Napoleon Hill. Pasaremos del terror absoluto al éxito más profundo para entender exactamente cómo se forjó su famosa filosofía. Porque curiosamente, las mentes más brillantes casi siempre se cocinan a fuego lento en las peores circunstancias, ¿verdad? Y todo esto arranca con una premisa de Andrew Carnegie que la verdad suena súper contradictoria al principio. Él decía que aprendemos más sobre cómo triunfar a partir de nuestros propios fracasos. Suena rarísimo, claro, pero esta idea se iba a convertir en el corazón de una de las investigaciones más gigantescas que se han hecho sobre el potencial humano. Pasemos a la primera parte, el desafío de Carnegie. Nuestro viaje en el tiempo empieza exactamente en 1908. Imaginemos esto. El magnate Andrew Carnegie le lanza a un jovencísimo Napoleon Hill una propuesta que suena, casi a locura. Una misión de 20 largos años, sin un centavo de sueldo. El objetivo era aislar la mecánica del éxito. Y para eso, Hill tenía que analizar a los más grandes triunfadores del mundo, pero también, y aquí está el giro fascinante, a 25,000 personas clasificadas como fracasadas. Carnegie la tenía clarísima. Sabía que la verdadera fórmula del éxito no está en los libros de texto, sino en la cruda escuela de la vida. Lo que nos lleva a la segunda parte de esta historia, el ciclo de fracasos. Porque para entender de verdad cómo funciona todo esto, Hill no podía quedarse solo tomando notas. Tenía que sobrevivir a su propia y brutal montaña rusa. Y vaya que fue una montaña rusa. Durante años, Hill rebotó de una industria a otra de manera totalmente errática. Construía negocios súper prometedores y de la nada los dejaba tirados. Pasó de ser gerente de publicidad a presidente de una compañía de dulces y de ahí a trabajar para el gobierno en la Primera Guerra Mundial. Siempre andaba buscando algo más, saboteando su propia estabilidad, impulsado por una especie de virus de descontento que simplemente no lo dejaba en paz. Para poner un ejemplo súper concreto, en 1918 él lanzó la revista The Golden Rule, y en su primer año generó $3,156 de ganancia. A simple vista, hoy en día eso suena muy poco, ¿no? Pero necesitamos poner esa cifra en su contexto histórico para entender el peso real que tenía. Si ajustamos esos números a la economía actual, estamos hablando de ingresos espectaculares, el equivalente a más de $200,000 modernos para un negocio en su primer año. Era muchísimo dinero. Pero, en un acto de puro autosabotaje, regaló la revista por un par de molestias menores y terminó completamente varado y sin un solo centavo en Ohio para 1923. Y esto nos hace plantearnos algo muy profundo sobre nuestra naturaleza. ¿Qué pasa con todo nuestro talento y potencial cuando chocamos de frente contra la incertidumbre o la depresión económica? Hill se sabía la teoría del éxito de memoria, al derecho y al revés. Pero ahí estaba, paralizado en la peor de las indecisiones, incapaz de usar esas herramientas para salvarse a sí mismo. Así llegamos a la tercera parte, miedo y asesinato. Porque justo cuando parece que las cosas no pueden ir a peor, el escenario da un giro explosivo de novela policial que descarriló su vida por completo. Resulta que Hill había formado una sociedad muy prometedora con Don R. Mellett, un valiente editor de periódicos. Tenían grandes planes juntos, pero todo se hizo añicos en julio de 1926. Mellett fue asesinado brutalmente a tiros en la puerta de su propia casa por atreverse a exponer la corrupción policial y a las mafias del contrabando. Una verdadera locura. A la mañana siguiente de ese brutal asesinato, el teléfono de Hill sonó. Era una amenaza anónima, directa y helada. Le dieron exactamente 1 hora para largarse de la ciudad. Si no, le aseguraron que el próximo en irse en una caja de pino sería él. Los criminales asumieron por error que Hill era el cerebro detrás de las investigaciones del periódico. Obviamente no se quedó a comprobar si hablaban en serio. Escapó a las montañas de Virginia Occidental. Y aquí hay una ironía súper trágica. El hombre que dedicaba su vida a estudiar el éxito pasó los siguientes 6 meses escondido en un sótano, durmiendo con una pistola automática cargada en el bolsillo. El terror lo consumió vivo, hundiéndolo en una apatía absoluta donde perdió cualquier rastro de ambición. Pasamos a la sección 4, el despertar del otro yo. Vamos a ver cómo esta desesperación absoluta, este tocar fondo de la peor manera posible, terminó siendo el catalizador de todo.
Todo estalló en el otoño de 1927. Imaginemos a Hill caminando furiosamente de un lado a otro en una escuela vacía a mitad de la noche. Estaba asqueado. Sentía un repudio inmenso por su propia hipocresía de enseñar sobre el éxito mientras vivía la miseria más absoluta. Y ahí, de la nada, la parálisis del miedo simplemente se rompió. Fue como si un pensamiento lo golpeara con una fuerza física tremenda. De pronto, comprendió que toda esa pobreza devastadora y las humillaciones no eran un castigo. No, eran una prueba. Era una emergencia creada específicamente por la vida para obligarlo a despertar sus verdaderas capacidades y descubrir eso que él llamó el otro yo. Llegamos a la última sección, fe contra miedo. Esta gigantesca epifanía le trajo una claridad interna asombrosa. Es como si una nueva presencia hubiera tomado el control en su cabeza, y lo hizo con una autoridad militar inquebrantable. Esta voz interna le ordenó ir a Filadelfia inmediatamente para publicar su obra, aplastando por completo cualquier excusa superlógica sobre no tener dinero. Simplemente no aceptaba un no por respuesta. Movido a ciegas por pura fe, siguió unas instrucciones loquísimas al pie de la letra. Le pidió un préstamo de $50 a su cuñado. Manejó toda la noche sin parar y con solo $40 en el bolsillo, fue y se registró en el hotel más exclusivo y lujoso de la ciudad. Para cualquiera de nosotros, esto parecería un desastre financiero inminente, pero en realidad fue una orden táctica de este otro yo, para destruir de un golpe su complejo de inferioridad e instalar una mentalidad de abundancia inmediata. Y es en esa precisa habitación de hotel donde nace la filosofía central de todo este análisis. La eterna batalla entre dos fuerzas en nuestra mente. Por un lado, está el ente del miedo, que paraliza por completo la acción, motiva a través del terror y literalmente esclaviza la mente. Y por el otro lado, está el ilimitado ente de la fe, que no conoce de límites, rechaza tajantemente la palabra imposible y dirige nuestra acción de forma supernatural. Ahora, ojo aquí, porque este ente de la fe es bastante pragmático. No tiene nada de místico, no hace milagros de la nada ni rompe las leyes de la física para hacernos el trabajo sucio. Más bien, nos exige bloquear y cerrar la mente a cualquier pensamiento negativo para que podamos ejecutar planes inteligentes. Es una fuerza que nos empodera para tomar las riendas nosotros mismos, activándose únicamente cuando nuestra confianza es total. Así que, después de repasar la extraordinaria odisea de Napoleon Hill, nos queda una pregunta ineludible en el aire. Cuando la vida nos ponga contra las cuerdas y enfrentemos adversidades extremas, ¿a cuál de estas dos fuerzas le vamos a entregar el control de nuestro propio potencial? ¿Elegiremos un camino guiado por la fe inquebrantable o dejaremos que nos domine el miedo paralizante? Es un poderoso recordatorio de que, casi siempre, en el fondo del pozo más oscuro, se esconde la semilla del mayor triunfo. Gracias por acompañarnos en este recorrido, y hasta la próxima.